Buenas tardes. Bueno, un gusto saludarlos. Mi nombre es Rafael Iquichik, yo soy doctor en psicología por la Universidad de Palermo. Y en esta ocasión, como ustedes habrán visto en la promoción de esta entrevista que vamos a tener con la licenciada Mercedes Méndez, la idea es hablar acerca del mindfulness como una herramienta muy útil en la clínica, como el cultivo para aprender a asombrarse. Y me gustaría contarles algunas cuestiones acerca de el currículum, la carrera de Mercedes Méndez y por qué la hemos invitado, para lo cual voy a leer un poquito, pues no me voy a acordar todo de memoria. La licenciada Mercedes Méndez es psicóloga, se recibió de instructora certificada en Mindfulness Based Stress Reduction, que es uno de los programas más conocidos en los cuales se usa Mindfulness por parte de la Universidad de California, ha sido certificada en San Diego. Nosotros nos conocimos en el Instituto de Neurología Cognitiva, INECO. Actualmente ya se desarrolla obviamente en forma privada, pero también se ha incorporado recientemente a nuestro centro, el Centro de Ansiedad y Trastornos Relacionados. Y en el área académica se desempeña como directora de un posgrado en Mindfulness en la Universidad Favaloro, dicta cursos para la comunidad, capacitaciones para profesionales de la salud y otras, brindando también herramientas mindfulness en diferentes contextos. Por ejemplo, el contexto empresario, en educación y en salud también. Desde luego que la trayectoria académica y profesional de Mercedes es más grande, pero a los fines didácticos de la charla creo que esto alcanza y sobra, pero lo más importante creo yo a destacar es que ella es psicóloga y también hace mindfulness, es decir, hace psicoterapia y también mindfulness. Ahora después vamos a charlar un poco acerca de esto. Así que le damos la bienvenida en el marco de estas charlas organizadas por el Departamento de Psicología de la UP a Mercedes Méndez. Mechi. Hola Rafa, ¿cómo estás? Hola a ¿Qué tal? todos, un gusto estar acá. Bueno, gracias Mechi por aceptar la invitación. Yo sé que estamos todos muy ocupados, así que valoro mucho el tiempo que nos brindás. Bueno, un poquito, quizás una de las cosas importantes ahora de Mindfulness que hace ya varios años que está en boga, se lo encuentra en los medios, ¿no? Hay muchos espacios de formación, entonces me pareció interesante en el contexto, en el marco de esta charla, Mechi, que venimos haciendo hace un tiempo, un poco que nos contaras un poquito cómo es esto del mindfulness, cómo llegó el mindfulness al consultorio, cómo llega a integrarse en nuestra práctica psicoterapéutica. Si puedes explicar un poco, teniendo presente que hay gente que quizás no sabe nada, gente que se acaba de recibir, está haciendo la carrera, o incluso gente que obviamente ya hizo posgrados o lo que fuera, pero me parece que sería interesante escucharte un poco, que nos explicaras cómo se llegó a esto, ¿no? Bueno, un poco el arranque o la incorporación del mindfulness al mundo de la salud y bueno, todo lo que vino después, teniendo en cuenta que el mindfulness no es otra cosa que el entrenamiento en la práctica de lo que se llama atención plena o conciencia plena, que bueno, que ya es algo, no es algo propio de lo que es el entrenamiento de mindfulness, sino que es algo propio de los seres humanos, y que ya había otras prácticas dando vueltas que tienen que ver con desarrollar esa capacidad, que si uno la pone, digamos, en términos simples, es ser conscientes de lo que hacemos mientras lo hacemos, en una conciencia lo más abierta y totalizadora posible, como va a decir Kabat-Zinn, que es el que creó el programa que entrena en esta atención plena. Pero lo diferencial o el aporte que tuvo este señor que se dedicó a pensar un programa teórico práctico que ayudara a reentrenar en esta capacidad, fue que lo midieron los resultados o lo que ellos iban logrando con este entrenamiento de 8 semanas, que es el entrenamiento básico. Digamos, cualquier persona que quiera
aprender mindfulness debería pasar por un programa de 8 semanas, que está totalmente protocolizado, que tiene su rational, tiene su razón de ser, sus prácticas específicas, y bueno, obviamente habilidades de que lo imparte específicas. Bueno, ellos tomaron, digamos, evaluaron a la gente antes, durante y después, y lo que ocurrió fue que, bueno, que realmente lo que se observaba era que había una reducción en el estrés sobre todas las cosas, que después se fue un poco ampliando hacia la ansiedad y la depresión de alguna manera, que es lo que hoy tiene más robustez científica. Yo creo que un poco de mano del tema del estrés y la ansiedad y la depresión, junto con un importante bagaje de investigaciones científicas, fue lo que empezó a colaborar para que el mindfulness entrara, por lo menos en el mundo de la salud mental, que después de la mano de eso entró en otros aspectos. Después, si querés, hubo algunos profesionales específicos de la salud mental, porque Jon Kabat-Zinn era un meditador desde su Sí, experiencia exactamente. y era un biólogo molecular, o sea, él venía de otro palo. Lo que pasa es que como estaba en Harvard, él estaba como muy, yo creo que con un poco con su ojo desde la meditación y el cambio que él había tenido en su vida desde la práctica. Él empezó a ver en algún momento que había pacientes que la medicina, ni la psicología, ni la psiquiatría tradicional lograban responder, que en su momento eran pacientes, qué sé yo siempre digo que para mí eran los que eran pacientes psicosomáticos, si uno quisiera hablar, Ok. porque era crónico, fibromialgia, cefaleas, bueno, que todavía seguimos dando vuelta con estos pacientes que, digamos, cuesta un poco encontrar el abordaje. Bueno, él ideó el programa para estos pacientes, entendiendo que había algo de estas prácticas y de este abordaje que tiene una base en neurociencias y un poco también en psicología / ideología budista, que podía tener alguna clase de sentido para estos pacientes. Y bueno, y en un principio le fue muy bien. Después, en algún momento, se prometieron como más cosas que, bueno, fue más acotado y más real los beneficios, pero bueno, igual estos, sobre todo ansiedad, depresión y estrés, están muy, muy sólidos en la evidencia científica. Y hubo esto, digamos, captó la atención de un montón de profesionales de la salud. O sea, la meditación coincidió que justo se estaba llevando todo lo de la meditación oriental, estaba entrando fuerte en Estados Unidos, que hubo un impacto muy fuerte hace más o menos 20 años, donde surgieron mucha gente que estaba interesada en esto. Y también aparecieron psicólogos y psiquiatras, los que crearon el MBCT, que pensaron un programa con Sí. mindfulness basado en la terapia cognitiva para el tratamiento de prevención en recaídas de depresión. Sí, Entonces, bueno, de hecho ahí en Inglaterra está John Tisdale, que en los primeros años, sobre todo, ahora yo no sé si lo sigue haciendo, pero es un psicopatólogo experimental cognitivo, y justo junto con otros colegas ahí de Inglaterra había desarrollado como una teoría cognitiva de por qué los pacientes con depresión tendían a la recaída, ¿no? Eh, y quizá ahí puedes contar más vos, ¿no? Que uno de los factores que veían que contribuía a la recaída, ¿sí? Porque la depresión sabemos que es una enfermedad que tiende a la recurrencia, es la tendencia a rumiar, ¿no? A la rumiación depresiva. Y ahí es donde creo que empezaron a buscar algún tipo de intervención que facilitara contrarrestar, que contrarrestara ese factor rumiativo que persistía a pesar de un tratamiento exitoso psicoterapéuticamente, ¿no? Pero a mí, digamos, me parece como muy, muy interesante que entonces como habría como dos grandes programas, ¿no? Que naturalmente integraron esto que se llama mindfulness, ¿no? Eh, o sea, como que no es que vino de cualquier lado, ¿sí? Como que hay un fundamento en esto. y Em, bueno, pará, y también después ten en cuenta que Marshall Ineham incluye un módulo entero, ¿no? De habilidades mindfulness, Totalmente. con lo cual no es un detalle menor. Y después, bueno, la terapia de aceptación y compromiso también incluye el mindfulness. O sea, ya hoy hay 4
digamos, cuestiones que están, 4 abordajes con su protocolo y su forma de llevarse que tiene que ver con lo clínico que incluyen el mindfulness. Bueno, hay uno más que es el de Barlow. El de Barlow, viste, el protocolo unificado para trastornos ansiosos. Ahora incorpora hace unos años ya casi desde el principio, creo, si no me equivoco. Ya tiene como varias versiones el tratamiento de él. Lo que pasa es que lo iba refinando a medida que lo iba haciendo. Y tiene un módulo de mindfulness también. De esto que es como decentering, como hemos charlado, como de fusión, de significación, que es un tema que me interesa que nos ilustre un poquito. Sí, está claro que se fue integrando en el consultorio y por eso me parece tan interesante escucharte sobre esto, ¿no? Y te hago una pregunta, digamos, entonces vos recién decías que a aquel que le interese un poco este tema, un buen lugar de arranque sería el programa de Kabat-Zinn, ¿no? ¿Qué diferencias hay para vos entre el programa de Kabat-Zinn, más allá que obviamente estuvo aplicado a pacientes con estos problemas somáticos, versus el programa este de la gente de Inglaterra, que está, digamos, integrado a terapia cognitivo-conductual y se aplicó inicialmente a depresión? ¿Podrías más o menos contar en líneas generales qué diferencias vos ves en general entre estos dos programas? Bueno, lo que pasa es que en realidad el otro apunta a que vos ya tengas una predisposición o hayas tenido algún episodio depresivo en tu vida. Si bien toda la parte que tiene que ver con la rumiación sirve perfectamente para trabajar en el consultorio, digamos, por ejemplo, aisladamente, aunque no hagas todo el programa, porque esto de enseñarles o de señalarles o de mostrarles cómo el proceso rumiativo funciona y poder tomar distancia de eso, ¿no? Es como el solo hecho de habilitar alguna clase de pregunta o repregunta en relación a un pensamiento que después va a llevar a una rumiación, ya es de donde tenés que darte cuenta y volver al presente. Pero si vos tenés la experiencia, o sea, la experiencia del MBCR es mucho más universal, o sea, no hay nadie que no pueda identificarse con el estrés. En Claro. cambio, con el contenido o con los elementos más propios de la depresión, como puede ser la rumiación o como puede ser el ánimo decaído o como puede ser otros condimentos, no los vive todo el mundo. A los fines prácticos todo el mundo los termina viviendo porque se pueden asemejar a una angustia, si querés. Pero el otro es mucho más claro, mucho más específico y es como la madre reina, digamos. De ahí bajaron todos. O sea, el resto de los programas fueron adaptados del corazón del MBCR. O sea, si vos ves el MBCT, es la raíz del MBCR, o sea, está la raíz del MBCR. Después le agregan particularidades propias de esto. Si vos ves el programa para TOC, lo mismo. El programa para dejar de fumar es lo mismo. O sea, el programa de trastorno para conciencia alimentaria es lo mismo. O sea, es como que el espíritu te lo enseña. El MBCR es muy completo. No le sobra ni le falta nada para que vos tengas una real y completa experiencia de lo que es el mindfulness. Podrías hacer el otro. Sí. Me da la sensación de que con este andás siempre. El otro me parece que es específico de algún momento o de alguna población. Meche, si vos tuvieses que definir qué es el mindfulness, ¿cómo lo definirías? Qué sé yo, Perdón, ¿viste? son preguntas simples, pero viste que pueden ser complejas. Está muy bien, digamos, está la definición de Kabat-Zinn, que para mí es redondita también, pero para mí personalmente yo te diría que tiene que ver con aprender a abrir y ensanchar esta conciencia de manera que radicalmente vos puedas aceptar y recibir todo lo que te va apareciendo en la experiencia, que es lo que en definitiva te permite poder estar con eso de una manera presente. ¿Se entiende? Es como que vos lo que vos podés ir desarrollando es una relación con todo aquello que te pasa externa e internamente, con una mirada que tiene que ver con lo que se llama la actitud mindfulness, que es una actitud
lo voy a poner por la negativa, porque por ahí es más fácil, que no es autocrítica, que no es presionante, que no es urgente, que no es amenazadora, que no es todas esas microvoces internas que a veces tenemos por herencia, por creencias, por pasado, por sociedad, por lo que sea, muy incorporadas. Es como, bueno, ser consciente de que eso está y a eso como generarle como una mirada que haga como las paces con eso, ¿no? Hay varias veces como esta cosa de befriending, le dicen los americanos, que es, es hacer amigo con eso que aparece. O sea, es como generar una relación de, ok, esto está pasando y está pasando. O sea, que, y en Más allá de que eso no guste o no quiera, es lo que está usted pasando. ¿Sí? que la otra pregunta que por ahí siempre nos hacen y que a veces hace mucho ruido en la psicoterapia es con la cuestión del cambio, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la aceptación y el cambio? Porque yo puedo decir, bueno, esta es mi realidad, lo cierto es que me cuesta un montón dejar de fumar, entonces hago las paces con eso y fumo en paz, ¿no? Digamos, como que Claro. sería cuando sabe que eso no es bueno. Esa es como un poco a veces las Mm. preguntas o las dicotomías que uno encuentra en psicoterapia. Y en realidad un poco lo que se va, digamos, develando en esto, que lo que ayuda es el modo, es el tono, es la manera en que eso se va dando, pero siempre se trabaja para un cambio. Lo que pasa es que es un cambio absolutamente responsable, es un cambio absolutamente libre, ¿no? En donde no es impuesto, no es desde un deber ser, desde un montón de cosas que nos implican un montón de gastos de energía que muchas veces no es el momento, no estamos preparados, no es el modo, no es el camino. Esto permite que uno pueda, la conciencia, que no es otra cosa que darme cuenta de lo que me está pasando mientras me está pasando, permite justamente eso. Y nosotros la mayoría del tiempo no estamos en ese modo. Nosotros la mayoría del tiempo estamos atravesados por un deber ser, por una agenda, por Hay que eh, llegar a un horario a tal cosa, para tal día hacer tal cosa. Ok, bien, bien. no tener Sí, ¿entendés? Y, no, y por eso digo, no es libertad, no quiere decir hago lo que se me canta, que es como lo que a veces parece y a veces hacen como esa crítica medio en chiste, pero que mm, en algún momento uno se la pregunta, no, no pasa por ahí. Bien entendido no pasa por ahí, porque aceptar una realidad difícil y generar con eso un modo de aproximación que realmente lo reciba y lo contenga, es un flor de laburo interno y personal. No es seguro que una... sí. Porque si uno empieza a pensar en términos clínicos, ¿no? Un paciente con depresión que en general a veces se caracteriza, como el cuadro mismo lo describe, con la presencia de sentimientos de inutilidad, en donde quizás habitualmente cuando de pronto empieza a evaluar cómo fue su performance, saca conclusiones muy negativas acerca de acciones pasadas, ¿no? O de pronto evalúa negativamente sus propios sentimientos, como que nunca voy a salir de este pozo depresivo, es decir, evalúa negativamente sus emociones también. O de pronto, qué sé yo, un paciente con ansiedad generalizada que está siempre pensando, ¿no? Que es uno de los cuadros que se caracteriza por esa serie de pensamientos negativos encadenados, en donde la persona está pensando que tengo que hacer esto, esto, esto y esto para no preocuparme porque preocuparse es malo, porque tener incertidumbre en la vida es negativo, etcétera. Es decir, claramente justamente el otro modo, el modo patológico, ¿no? Como que mindfulness intentaría como llevarlos para el otro lado, ¿no? Y en este proceso un poco Mechi, vos viste que en los primeros tiempos, incluso en la terapia cognitiva conductual, a veces, no en muchos textos, pero en algunos, se destacaba que, viste, cuando uno hace el ejercicio de anotar en qué momento se siente mal, cuáles son los pensamientos que aparecen en ese momento, qué situación está ocurriendo y cómo y qué significa lo que está pasando para mí, ¿sí? ¿Qué estoy pensando, qué estoy imaginando en ese momento que me siento tan mal? Habitualmente, bueno, la terapia cognitiva dice, bueno, hay una relación entre el contenido de los pensamientos, el contenido de las emociones, el tipo de emoción y también la forma en que me voy a comportar, ¿sí?
poco el ABC de la terapia cognitiva en términos teóricos ha sido, bueno, no es tanto la situación en sí, sino cómo lo evalúa el paciente, lo que va a determinar que haya una emoción determinada y una forma de comportarse de manera acorde. Y en este proceso, una de las estrategias que habitualmente usamos los terapeutas cognitivo-conductuales es ayudarlos a empezar a entender esta relación entre pensamiento, forma de sentirse y forma de comportarse o reaccionar. Y en este proceso, viste, bueno, vos sabés bien, y quizás algunos que estén acá y que sean terapeutas también, quizás ya lo hicieron, en este proceso de pedirle al paciente, el paciente le damos una hoja, le llamamos registro de pensamientos, habitualmente disfuncionales o negativos, en donde el paciente va notando esto. Y una de las cosas que mencionaba Beck, el padre de la terapia cognitiva, es eh, que el mismo proceso de hacer esto a veces ayudaba a tomar distancia a las ideas, ¿no? Y acá unas cosas que vos mencionaste medio al pasar, en lo que arrancamos recién como en esta entrevista, es esta cosa de desidentificarse, como tomar distancia de... en la terapia cognitiva esto estaba como apenas sugerido, pero me gustaría saber qué rol tiene esto en el mindfulness, cómo lo definirías, cómo lo escribirías, ¿sí? Y qué herramientas sirven justamente para tomar distancia de estos pensamientos tóxicos o negativos, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, básicamente es lo que el mindfulness busca es cambiar la relación con el contenido de la mente, ¿no? O sea, no Mm. cambiar el contenido de la mente, que sería por ahí algo La más terapia parecido cognitiva. a la cognitiva, Mm. sino cambiar la relación con eso. Y en realidad no es tanto cambiar, o sea, el cambio en mindfulness es paradójico, porque vos lo que haces acá es en entrenar en otras habilidades que naturalmente un poco descomprimen la tendencia a sumergirse en las evaluaciones mentales. Entonces, lo que vos haces es justamente enseñarles eso. Por eso es tan corporal, por eso están las prácticas, porque el cuerpo es quizás lo primero que tenemos, lo más presente, y es un lugar bastante desconocido para nosotros los psicólogos como forma de trabajo activo, cuando en realidad cualquier emoción que uno pueda reconocer arranca naturalmente con una visceral cue, como le dicen los americanos, que es una pequeña seña visceral, o sea, cualquier emoción en algún momento arranca por alguna parte del cuerpo, que si uno pudiera tener, esto es lo que hace el mindfulness, ayuda a entrenar en esa decodificación, por eso también tenemos una de las prácticas centrales, que es el escaneo corporal, que desarrolla fuertemente la capacidad interoceptiva para que nosotros podamos ir aprendiendo a sentir nuestro cuerpo por dentro, que es donde nace la primera emoción. Exacto. Y desde ahí yo me evito, o sea, o sea, uno de los paradigmas, digamos, que tiene, digamos, la práctica de mindfulness es que lo que nosotros hacemos es, para evitar la incomodidad del cuerpo o de las emociones, vamos a la mente que quiere resolver. O sea, ¿qué quiere decir? Yo me levanto a la mañana y tengo un poco un humor medio extraño, no me lo banco, me lo quiero sacar de encima o me enrosco, y cualquiera de las dos cosas me lleva a un despegue mental. Empiezo, ¿por qué estoy de mal humor? Si no me pasó nada, si ayer estaba bárbara, ¿por qué a mí siempre me pasa que estoy de mal humor? En realidad toda mi vida estuve de mal humor, entonces voy a estar siempre de mal humor. Y en 2 minutos, un estado que seguramente fuera pasajero, si me lo aprendo a bancar y lo dejo pasar, se vuelve un problema mayor. Ahora soy una malhumorada hecha y derecha y moriré malhumorada, en vez de decir, bueno, me levanté un poquito con... pasó, tomé un tecito y se me pasó, como todo estado emocional. Entonces hay mucha Mm. psicoeducación de la impermanencia y de los estados emocionales y mentales pasajeros, pero sobre todo los emocionales. Entonces se trabaja mucho con que uno pueda aprender a tolerar y a estar con eso, y se les enseña cómo no amplificar esa incomodidad, sino cómo suavizarla, o sea, de hecho lo que se hace en las prácticas concretamente es eso,
desde la respiración, desde la postura, desde a veces el movimiento, vos vas logrando aflojar el cuerpo, obviamente generar una respuesta de relajación, porque se trabaja fuerte sobre Herbert Benson tuvo mucho que ver en los comienzos del mindfulness, en su descubrimiento de la respuesta de relajación, y cómo el organismo, cómo vos podés generarte un estado de autocalma. Así como te podés generar y te generás un montón de situaciones de autoestrés, te podés generar el autocalma. Y eso se lo enseñás activamente, de hecho se lo enseñás hasta cerebralmente, digamos. Y con eso vos lo que haces en realidad es trabajar mucho más fuerte sobre esa presencia corporal de la incomodidad como modo de desengancharte de la evaluación negativa y entrar en la rumiación y la resolución negativa de conflictos, que es cuando querés resolver un malestar, ¿no? O sea, lo que vos haces es justamente enseñarles eso a partir de ayudarlos a entrenarse en esto que está pasando acá, y no que la mente intervenga, porque la mente normalmente interviene juzgando, proyectando, enseguida te saca del presente, enseguida te saca de O sea, un poco acá una de las cosas importantes, entonces, como una diferencia también adicional, ¿no? Con lo que es el tratamiento cognitivo-conductual, ¿no? Tradicional al menos, es esto de no solo cambiar la relación con los pensamientos, sino también con las emociones y con las sensaciones corporales, ¿no? Que es lo que pasa en los pacientes con dolor, que esto es lo que veía Kabat-Zinn. Es decir, es más amplio, ¿sí? Además más deliberado, cosa que en terapia cognitiva conductual tradicionalmente, por lo menos en las primeras épocas, no había un concepto de tomar distancia a las ideas o relacionarse diferente, ¿no? Mirarlas sin evaluarlas negativamente, ¿no? Cosa que ahora están estos programas que veíamos que empiezan a integrar cada vez más mindfulness en sus tratamientos. A ver, significa que ya hace unos años y están consolidados los programas, no es que es una moda, ¿sí? Porque lo más interesante me parece de esto, Mechi, es que lo que arrancó como algo que se estaba testeando inicialmente y que como todo tiene que probar que funciona como para poder usarse en determinadas poblaciones, ya hoy tenemos más evidencia acerca de en qué contextos funciona más que en otros y cómo integrarlo, ¿sí? Como decías, en el programa de DBT de Marshall Linehan, el programa de tratamiento para trastornos emocionales y trastornos ansiosos de David Barlow, en fin, o en el programa de terapia cognitiva conductual para la depresión. Una cosa que me parecía interesante, no sé si te ha pasado que unas cosas que a veces vemos en la clínica con el mindfulness, que algunos pacientes son inquietos, ¿sí? Y esto de quedarse un poco quieto usando una estrategia meditativa, es como que se ponen nerviosos, ¿sí? Y esto también lo vio la gente Borkovec y compañía con el tema de la relajación muscular progresiva, ¿viste? Hay gente que se pone como más nerviosa cuando se relaja, ¿no? Como que pierde el control o por el estilo. Me gustaría escuchar un poco cuál es tu experiencia y qué haces con esos pacientes cuando llegan, porque también lo necesitan muchas veces, o les vendría bien poder usarla. No digo que sea la única estrategia que podrían usar, pero ¿qué haces con esos pacientes, Mechi? Sí, está bueno. A ver, está bueno porque da pie a entender que lo que se llaman las MBI, que son las Mindfulness Based Interventions en Psychotherapy, digamos, ¿no? Las intervenciones basadas en mindfulness en psicoterapia, que es algo que si bien no está protocolizado y no es un programa en sí, porque bueno, son bastante tailor-made, uno las va haciendo sobre la marcha, y en mi humilde experiencia, pero bueno, ya hace más o menos 10 años que voy incorporando estas intervenciones en procesos terapéuticos, la verdad que acá, si bien en psicoterapia siempre el timing es clave, acá es 10 veces más clave. A veces hay que preparar mucho al paciente para esto. De todas maneras, en las prácticas centrales del mindfulness, del MBSR, son el escaneo, el yoga consciente, la caminata consciente, que es muy buena para el paciente inquieto, que es la meditación en movimiento,
Eh, y sobre todas las cosas, bueno, y la práctica formal, pero sobre todas las cosas, la práctica de mindfulness tiene para mí algo que fue un poco lo que a mí me enamoró, porque no soy una meditadora nata, si bien después me fui volviendo, que Ujú. es no tenés nada que hacer, no es algo que vos tenés que poner la mente en blanco o quedarte quieto, al contrario, es absolutamente, eso es lo que es muy sorprendente, muy interesante y lo más lindo para mí de enseñar en un principio, decir, vas a ir por un camino, pero no es ese camino. O sea, vas a ver, o sea, es mucho más profundo y mucho más enriquecedor, porque no es buscar que la mente se calle o que la mente esté en blanco, que el cuerpo esté quieto o que te puedas bancar el silencio. Mm, No, es mucho mm. más que eso. Vos podés meditar con la música a todo volumen, podés meditar bailando, podés meditar haciendo lo que sea, porque además, la atención plena que nosotros enseñamos en mindfulness es para la vida. La Mm. meditación es lo que yo llamo el gimnasio. O sea, el momento de lo que se llama la práctica formal o la meditación formal es cuando vos dispones de un tiempo y un espacio para ejercitar. ¿Por qué? Porque tu cotidianidad va en contra. Tu cotidianidad va en contra, porque no puedes zafar de la agenda, porque no puedes zafar del apuro, porque entonces para decir, bueno, ¿dónde estoy parada? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me está pasando? ¿Qué es esto? Necesitas, y 5 minutos no te alcanza, necesitas por lo menos 20, dicen. Cuando Ok. yo empecé eran 45 diarios, Mm. obligatorios de práctica. Hoy, con nuevos estudios y una sociedad modernizada y tecnología y lo que sea, se va cortando porque ahora ocupamos más tiempo también en pantallas, entonces ahora son 20 minutos y está probado que con 20 minutos diarios vos estás bien. Y yo creo que media hora sería como, para mí es como el tiempo indicado, porque 10 minutos vos te la pasás bajando revoluciones. Venís corriendo, venís de hacer mil cosas, te sentás y no es que la Ok, mente dice, ok. buenísimo. No, tiene que bajar. Entonces, Mm. después sí entras en una práctica más profunda y esta es la gimnasia. ¿La gimnasia para qué? Para que después cuando vos estés en tu oficina, en tu trabajo, hablando con tu pareja o educando a una persona, eso, cuando vos lo ejercitás y empieza a generar, acá entra la parte de neurociencias, cuando vos empezás a ejercitar, a practicar, eso después te sale solo. Sin querer, vos Mm. decís, mira, en otro momento hubiese recontra reaccionado y hoy no Sí, un reacciono. problema serio. Ujú. ¿Me entendés? Exacto. Sí, sí, Entonces, sí, no, está claro. Ahora, Mechi, ¿y cuáles son te diría, empezaste a hablar un poco de los beneficios del mindfulness, ¿no? Esto de no sobre reaccionar, tener la mente, digamos, un poquito más quieta, más calma y poder como hacer las cosas una vez a la vez y conectarse con lo que uno está haciendo. ¿Qué efecto tiene en la salud física de las personas el mindfulness? Que vos sepas que ya, bueno, esto está probado. bueno, definitivamente la relajación, que es lo que te permite contrarrestar los efectos del estrés. ¿Sí? Esa es otra Mm. cosa como muy importante que también para otro tipo de paciente, que tenemos muchos, yo tengo muchos pacientes entre perfeccionistas y muy exitosos y demás, les cuesta pensar que entonces eso está mal, aunque no los deje dormir o aunque estén sacados o lo que sea. Bueno, ahí lo que yo les enseño siempre es esto, tu sistema, vos sos un organismo que necesita simpático y parasimpático activados. Si vos le das todo al simpático, o sea, El en algún simpático, momento, convengamos para la gente, Mechi, que no es de nuestra profesión o del área de la salud, es una rama del sistema nervioso autonómico, que es parte del sistema nervioso central, que cuando se activa genera ataques de pánico, estrés, malestar, ¿sí? Un estado de activación, ¿sí? En caso extremo, un ataque de pánico. El parasimpático se activa cuando uno se relaja. Perdón, Mechi, ¿eh? Perdón. bien, perfecto. Eh, Entonces, eso tiene que estar en equilibrio, porque en realidad un poco lo que el mindfulness busca es el equilibrio, que también es otra cosa interesante. No es que ujú. busca que vos seas zen o que vos estés, porque la ansiedad y el estrés son totalmente parte de nuestra vida, absolutamente funcionales, todas las emociones sirven para algo. El tema es cuando solo operamos en ese modo
y desactivamos todos los otros modos que generalmente tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con los sentidos, que también nos permiten conectar y disfrutar y saborear de otros elementos de nuestra vida que son absolutamente necesarios, pero que por la complejidad de nuestra vida cultural hoy se han vuelto también mecanizados, porque hemos logrado automatizar y complejizar todo, comer, divertirnos, todo se volvió está dentro de la agenda y el checklist. Entonces, la idea es poder ese checklist está y lo vamos a necesitar. La idea es como flexibilizar, como suavizar, como encontrar el eje, todo el tiempo estar viendo eso. Por eso tampoco es algo que es de una vez y para siempre. La atención plena no es, muchas veces cuando vienen a los cursos es, bueno, como fórmulas, sobre todo los psicólogos, ¿no? Como fórmulas o como técnicas bueno, me compré para, y no, ¿no? Thich Nhat Hanh, que bueno, es un monje budista, que decía, la atención plena es una mariposa apoyada sobre la mano, moviendo las alitas, o sea, no es estática, no es para siempre. Yo estoy desatenta hoy y estoy desatenta hoy, ya está, ¿entendés? O sea, la tengo que cultivar todo el tiempo tengo que recordarme, porque justamente me voy a olvidar. Y esto es algo que los budistas lo tenían muy claro en sus orígenes cuando plantearon esto. Y en la misma definición de mindfulness está recordarnos de estar presentes, porque ellos sabían, ¿no? Hablaban de esta mente de mono que va de rama en rama. Eso decían en los orientales antiguamente. Mira que actual, ¿no? La mente. Tal cual. Entonces, es esto, es recordarme, no es que la gente dice, no quiero que haya monos, no quiero que se mueva la mente, quiero que esté quieta, no, mi vida se va a mover, porque tenés Aunque un no montón quieras, de... va a pasar lo que va a pasar, no Va a puedes pasar, lo controlar. que vos tenés que hacer es justamente poder darle otros momentos, generar otros espacios, hacer crecer otras habilidades que te las da tu propio organismo también. A ver, Mechi, yo creo que es muy interesante lo que estás diciendo. Tengo varias preguntas más, porque mira que vas contando, se me ocurren más cosas. Pero me parece que hay un chat muy prolífico acá, que están mandando mensajes y preguntas, que creo que estaría bueno darle un tiempo a la gente para que vos puedas contestar las inquietudes, ¿no? Déjame Dale. leerte algunas, ¿sí? A ver. Acá. A ver, para que se me va actualizando y se me va corriendo esto, ¿no? Bueno, algunos preguntan decir ¿cómo definiríamos la rumiación? No se va a poner todas, ¿no? Pero ¿cómo definiríamos la rumiación? ¿Qué cualidades tiene la rumiación y cómo el mindfulness justamente es un approach, un enfoque adecuado para su abordaje? Pregunta Mira, Fernando, ¿no? desde el mindfulness, yo generalmente como que lo trabajo y lo uso bastante en terapia, ¿no? El tema del concepto de rumiación desde el mindfulness, que es, como lo uso con varias cosas en terapia de mindfulness, pero la rumiación tiene una razón de ser. Cuando uno tiene una situación, la rumiación viene de la rumiación de las vacas, que se dejan la comida en el buche porque no la pueden digerir. Entonces, la rumiación parte de una idea que me voy a ir del tecnicismo desde lo psicológico, sino desde cómo se aborda el mindfulness, pero están de la mano. La rumiación es lo que a nosotros nos pasa cuando nosotros tenemos una información que nos cuesta aceptar, que no terminamos de entender y que entonces la mente la toma para empezar a poder descifrarla, entenderla, acomodarla y un poco está al servicio de evitar sufrir el malestar que esa información nos trajo, ¿no? Por ejemplo, un diagnóstico, una pelea con alguien, lo que sea, un tema de laburo. Entonces ahí que se empieza a generar, se activa un tipo de pensamiento que es medio un giro en falso, en donde lo que empieza a aparecer es una idea generalmente autocrítica, personal, negativa, se va personalizando la cosa de manera negativa, reiterada. Y esto, que parece como algo medio inocuo, no es inocuo, porque eso, cada vez que volvemos sobre esa vuelta, decir, tendría que haberlo hecho así, tendría que lo hice mal,
cada una de esas cosas vuelve a generar un ánimo, que vuelve a generar una sensación física, que vuelve a ser decodificada como una nueva información negativa y se autoperpetúa el círculo del estrés negativo, digamos, definitivamente. Porque lo que yo hago es todo el tiempo confirmar que me siento mal y cada vez me siento un poco peor. Entonces, a mí lo que me gusta trabajar con eso siempre es decir, la rumiación tiene que tener un tiempo y un espacio. Es ese, tiene que ser 2 minutos, en donde me pueda darme cuenta de lo que está pasando. Y ahí ya darme cuenta que estoy entrando en la rumiación y a eso ofrecerle alguna cuestión alternativa que tenga que ver con, bueno, en el caso de mindfulness sería, bueno, ¿cuál es el malestar físico y emocional que vos estás teniendo? Quédate con eso porque eso va a pasar. En cambio, la rumiación no pasa, se aumenta. Exacto. Exacto, exacto, muy buena explicación, Mechi. Y bueno, nosotros el concepto de rumiación en psicología lo usamos más para los estados anímicos depresivos, cosa que para la ansiedad usamos como más el estado de expectación aprensiva, ¿no? Como estamos orientados al futuro también, ¿no? Ahora, Mechi, acá pregunta Juan, si vos tuvieras que aconsejar cómo acercarse por primera vez a alguien que esté interesado en acercarse al mindfulness. No queda claro si es para profesionales o para personas que necesitan su uso o quieren incorporarlo en su vida. Podemos pensar los dos, desdoblar la pregunta en dos. Digamos, ¿por dónde arrancaría? ¿Si por algo más como un libro, por un curso? Creo que debe ser profesional, el que pregunta Juan. ¿Sí? Sí, yo creo que es mejor siempre hacer un programa, versión corta, versión larga, pero hacer un MBSR siempre es como la mejor puerta de entrada para ver si eso es algo que vos le encontrás un sentido, que te resuena, que te parece que por ahí te va, ¿no? Digamos. Perdón, Meche, MBSR es Mindfulness Based Stress Reduction, que es el programa que desarrolló Kabat-Zinn, ¿sí? Que es el primer programa de todos estos, ¿no? Perdón, digo para la gente que no lo sabe, ¿no? Perfecto. O sea, vos recomendás algo más experiencial primero. ¿Sería Sí, así? definitivamente, porque lo más difícil, sobre todo para un psicólogo, leer es fácil. Lo más difícil es practicar, poner el cuerpo. Mira, Kabat-Zinn siempre fue así, ¿sí? dice, cuando tengas ganas de ponerte a leer, sentate a practicar, porque la tentación es muy grande. Y la lectura de mindfulness no es una lectura técnica, debería ser una lectura inspiradora para que vos vayas a la práctica. Vos tenés que digerir, decantar. Hay un concepto que es el embodiment, que en castellano se traduce como encarnar, pero no es corporizar, tampoco es, pero es mucho sobre eso. Y ese es el trabajo del mindfulness, es bajar la cabeza al cuerpo y usar todo tu ser como fuente de trabajo, de organización de información, de receptividad, de conocimiento, de sabiduría, y es una sabiduría más completa, ¿no? Como va a decir Marshall Linehan, ¿no? La mente sabia versus la mente cognitiva solamente o la mente racional. Eso es lo que se quiere lograr. Y para la mente sabia se necesita práctica, cuerpo, sensaciones físicas y cualidades internas, curiosidad, interés, asombro, ¿no? Que también se cultivan en la práctica de mindfulness. Cuando vos te sentás a practicar, no solamente observás y te das cuenta de lo que te pasa, sino que cultivas interés, curiosidad, amabilidad, mente de principiante, aprender a no juzgar, dejar ir, un montón de cualidades que siempre se consideraron muy blandas y es la parte que a veces todavía cuesta un poco que entre en los papers, pero es el corazón del mindfulness. Es muy loco, y la definición de Kabat-Zinn dice, es intención, atención y actitud, y la actitud habla de eso. ¿Cuál es la actitud? Es eso, ese sentimiento interno que yo le pongo al que hago. Sí, es interesante, es cierto eso, como decís, el tema de la curiosidad, ¿no? De la bondad con uno mismo, ¿no? Como no son temas, sino hasta que empezaron a trabajarse a través del mindfulness, empezaron a aparecer, o estas terapias de tercera ola también, ¿no? Acá hay una serie de preguntas, hay otras preguntas más, algunos preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el mejor momento para hacer el mindfulness?
Creo que, a ver, si no entendí mal, a ver, profe, al respecto, pero mejor momento sería como una evaluación, ¿sí? Como que la mente está un poquito inquieta y está evaluando cuál es el mejor momento, ¿no? Quizás, ¿no? Pero bueno, me gustaría escuchar tu pregunta. Quizás no haya un Mira, mejor momento. de ser, tiene algo muy, muy de la mano con el tema de cualquier hábito, porque tiene que ver con la formación de un hábito por una Ujú, cuestión de que resulta todo más fácil cuando uno lo convierte en mm, un hábito. Como tal, cumple los mismos requisitos. Todo lo que vos puedas enganchar con cosas que te resultan más fácil o con tus mejores energías del día, mejor va a ser, ¿no? Sobre ujú, todo si eh, a la mañana suele ser un buen momento, pero no hay un momento ideal. Hay gente que lo hace a la exacto. noche, 2 veces por día, a la mañana y a la noche. Yo creo que un pensamiento, un momento de práctica a la mañana y un momento de práctica a la noche, muy cortita, aunque sea un darse cuenta de cosas, está muy bueno. Ok, ok, sí, es muy útil. Esto del mindfulness en movimiento me parece muy interesante porque vos sabés que la gente como tiene como una visión de, ¿viste? Como cuando uno entra en la facultad de psicología y pensás que son todos, ¿viste? Van en el diván. Y después, eso en mi época, ¿no? Ahora ya no, pero digamos, y después salís con otra idea totalmente distinta. Uno sale con los pacientes a hacer ejercicios de exposición, etcétera, vos mindfulness, ¿sí? Bueno, también hay como una imagen del mindfulness todos quietos, ¿sí? Y no necesariamente, que esto es una de las cosas interesantes que vos traes. Em, a ver, acá alguien pregunta si existe alguna guía para el mindfulness. Yo calculo que se refiere a como programas de tratamiento, ¿no? Bueno, acá estuvimos mencionando, Mercedes mencionó los dos más conocidos, que es Mindfulness Based Stress Reduction, que a partir de ahí ella hacía un raconto histórico de cómo esto influenció el trabajo de los psicólogos ingleses que integraron el mindfulness dentro de la terapia cognitiva conductual para que los pacientes con depresión no recaigan, ¿sí? Y después, obviamente, otras cuestiones que en otras patologías, DBT es una terapia que se llama terapia dialéctica conductual que la desarrolló Marshall Linehan, en donde incorpora un componente importantísimo de mindfulness, ¿sí? Dentro del tratamiento de pacientes con trastorno límite de la personalidad. En su momento lo desarrolló exclusivamente para esa gente y que tenían varios intentos de suicidio. Y más recientemente, en los últimos años, David Barlow también en el tratamiento de los trastornos emocionales con el tratamiento unificado, es un protocolo unificado. Así que sí, hay varias guías o libros que uno podría recurrir si hay gente que esté interesada en eso. ¿Está bien? Igual a las guías de la meditación que también hay en YouTube, hay un montón. Si ahí están Mm, diciendo que hay en YouTube y demás, sí, claro que sí. no sé si son acceso libre, pero bueno, hay por todos lados. Sí, yo creo que hay información hoy, hay bastante y de sobra. Bueno, Mechi, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado a contar un poco, digamos, qué es el mindfulness, instruirnos un poco más, a contarle a la gente, también a los terapeutas, un poquito ponernos un poquito en autos acerca de cómo se ha integrado a la psicoterapia y qué es lo que le puede brindar también, ¿no? Porque parece como que hay un complemento interesante, ¿sí? Que el mindfulness quizás hace un tiempo lo viene haciendo, pero bueno, muchos terapeutas todavía no están asomando las narices a ver de qué se trata, ¿sí? A ver cómo es esto que ahora ya está tan consolidado. Así que te agradezco mucho tu tiempo, Mechi, y espero a todos los asistentes que se hayan sentido a gusto y que, bueno, hayan aprovechado la charla como yo también la aproveché. Bueno, buenísimo, gracias Rafa por la invitación y bueno, gracias a todos por estar ahí, por el interés, por la escucha. ¿Eh? Bueno, y nos veremos por Bueno, ahí. seguramente nos vamos a ver, así que bueno, vamos cerrando, les agradecemos mucho la asistencia y los esperamos en las próximas charlas que organizaremos.
Esto es parte un poco del Departamento de Psicología, una iniciativa del Departamento de Psicología, con vistas también a ir como alentando a la gente a introducirse en estos temas, sabiendo que vamos a hacer una maestría en terapia cognitiva conductual, que esperamos que si todo va bien, en algún momento, quizás este año, con suerte, podamos comenzar. Les mando un saludo.